Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es África 7 días, el programa semanal de France 24 sobre los acontecimientos más destacados del continente africano. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Con un discurso incisivo y enérgico, el Papa León XIV marcó su gira por África. Desde el corazón del continente, el pontífice desafió a los que catalogó de tiranos que destruyen el planeta y denunció el expolio de recursos naturales y la corrupción. Sudán entra en su cuarto año de guerra civil entre el ejército y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido. A pesar del control militar en la capital, Jartum es hoy una ciudad minada, un campo de batalla invisible que las autoridades intentan desactivar. Les contamos la historia. Y en otros temas, África reclama su lugar. Que el mundo use el mapa real del continente ha sido la lucha de activistas durante décadas y ahora Togo exigirá ante la ONU el fin del mapamundi tradicional y de la cartografía colonial que muestra un dibujo de África considerablemente reducido. Vamos a empezar hablando de la contundente oratoria que marcó la gira del Papa León XIV por África. El pontífice se embarcó en un ambicioso viaje de 10 días por 4 países del continente, desde donde denunció las fracturas del mundo actual y agravando también su disputa con el presidente Donald Trump por la escalada bélica en Medio Oriente. León XIV también condenó a los líderes que gastan millonarias sumas en la guerra, a quienes utilizan el lenguaje religioso para justificar el conflicto y los llamados déspotas que explotan los recursos naturales. Escuchemos. El mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos. Los artífices de la guerra fingen ignorar que basta un instante para destruir, pero que toda una vida no es suficiente para reconstruir. Hacen la vista gorda ante el hecho de que se gastan miles de millones de dólares en matanzas y devastación, mientras que los recursos necesarios para la sanación, la educación y la reconstrucción brillan por su ausencia. A estos problemas internos, a menudo alimentados por el odio y la violencia, se suman el daño causado desde el exterior por quienes, en nombre del lucro, siguen apoderándose del continente africano para explotarlo y saquearlo. Para analizar este tema saludamos en México a Andrés Beltramo Álvarez. Él es periodista, vaticanista y escritor, biógrafo del fallecido Papa Francisco y autor del libro La Reforma en Marcha, emoción y desconcierto en tiempos de Francisco. Andrés, África acoge al 20% de los fieles católicos del mundo. Más allá del mensaje pastoral, ¿qué objetivos estratégicos persigue el Vaticano en el continente? ¿Influencia diplomática, mediación en conflictos, expansión de la Iglesia o contrapeso a actores globales? África para la Iglesia Católica y la Santa Sede es estratégica porque es uno de los continentes con mayor crecimiento de fieles en los últimos años, pero además es un ámbito donde la participación de la Santa Sede ha sido relevante en los últimos pontificados. El pontificado de Benedicto XVI fue a África, Francisco también fue a África, incluso el Papa Benedicto XVI hablaba de que África era como el pulmón de la humanidad, e incluso el Papa Francisco abrió su jubileo en África y no en Roma. Por lo tanto, hoy no es casualidad que el Papa León también vea la importancia como cruce de caminos de diferentes continentes, más allá de que a nivel geopolítico África todavía parece más bien relegada, ¿no? A propósito de esto que usted menciona, ¿en qué se diferencia la estrategia africana del actual pontificado respecto a papas anteriores? ¿Hay algún cambio o continuidad? Yo creo que hay una continuidad con diferentes acentos. No hay que olvidar que el Papa Benedicto XVI escribió un documento para África, Africa Munus, donde hablaba ya del problema de la colonización ideológica y el materialismo occidental que había afectado económica y políticamente a África. Y eso es muy significativo, muy sintónico con lo que en estos días el Papa León ha ido a hablar y a decir en los 3 países que visitó en estos días en África. Y es justamente la preocupación por esa colonización que desarraiga, incluso con mensajes, por ejemplo, a los jóvenes, que de manera muy significativa les pedía no migrar, no salir del país africano, incluso también con ese señalamiento contra la colonización externa y la corrupción que ha impedido el desarrollo de África. Por lo tanto, si bien hay diversos acentos, hay una continuidad de la preocupación de los papas, de los últimos papas, por África.
Andrés, ¿hasta qué punto el Vaticano actúa como un actor geopolítico que compite con potencias como por ejemplo China, Estados Unidos o Francia en África? Hace muchos años, cuando se dio el sínodo de la nueva evangelización en el Vaticano, hace aproximadamente unos 13, 14 años, algunos obispos africanos, sobre todo de Dakar y de estos países del norte de África, estaban muy preocupados y decían en el Vaticano que veían el avance fuertísimo principalmente de China y de otros países en la compra de territorios y la colonización de territorios en África. Por lo tanto, es una preocupación de la Santa Sede que no se desnaturalice el continente africano, que ha sido históricamente afectado por esa colonización de diversas potencias. Lo que pasa es que Europa, después del siglo XX, donde la presencia europea era muy significativa en África, al moverse, no ha impedido que haya colonización de otras potencias y específicamente de China. Por lo tanto, más que una competencia, hay una preocupación de la Santa Sede por el desarrollo de los pueblos africanos, y la colonización es algo que afecta al desarrollo de los pueblos africanos. Por lo tanto, la preocupación de la Santa Sede está relacionada justamente con el desarrollo de los pueblos, de las naciones, de la espiritualidad y también del respeto no solo, digamos, a los pueblos, sino a la integridad de los pueblos, ¿no? Andrés, ahora, ¿hasta qué punto la Iglesia Católica compite en África también con el crecimiento del Islam y las iglesias evangélicas, y cómo esto influye en la estrategia del Vaticano? En cuanto al crecimiento de los fieles, depende mucho de los países. Hay países con mucha presencia islámica y hay otros países donde el cristianismo es una presencia más amplia. Lo cierto es que África es una fuente de nuevos cristianos en muchos países. Y ahí la diferencia entre el mundo islámico y el mundo católico es que la presencia católica también tiene una gran raigambre social, digamos, de apoyo a través de la educación y a través de estructuras de la Iglesia. El Papa León XIV ha dejado en claro en este viaje a África que África es el centro hoy del diálogo interreligioso. Entonces, más que competencia, yo creo que tiene que ver con la definición de la colaboración entre las religiones del próximo siglo, digamos, ¿no? Andrés, y finalmente, ¿busca el Vaticano posicionarse como mediador en conflictos africanos? ¿Y cree usted que qué ventajas tiene más bien frente a otros actores internacionales? La Santa Sede siempre ha tenido presencia en países africanos en búsqueda de la paz, a veces con éxito y a veces con menos éxito. Por lo tanto, la presencia de la Santa Sede y del Papa a favor del diálogo y a favor de la paz va a seguir. Solamente que depende mucho de cuánto las voces africanas puedan recepcionar y puedan necesitar la participación mediadora del Papa en estos conflictos. De todas maneras, África sigue siendo un continente en conflicto y va a requerir no solo de la Santa Sede, sino de todos los actores que puedan para la pacificación en el próximo futuro. Andrés, gracias. Cambiamos de tema, pasamos ahora a Sudán, sumido ya en su cuarto año de guerra, de una guerra atroz entre el ejército regular y las fuerzas de apoyo rápido. Tras arrebatar el control a los paramilitares, las Fuerzas Armadas ahora controlan una capital minada. Jartum se enfrenta a un enemigo silencioso, miles de explosivos bajo tierra que las autoridades luchan por erradicar. Veamos la historia. Jartum es hoy una capital de ausencias. Luego de 3 años de una sangrienta guerra entre el ejército regular y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido, el paisaje es postapocalíptico. Edificios que eran el orgullo de Sudán aparecen hoy perforados por la artillería. Y en este escenario de ruinas, el peligro no solo viene de lo que se ve, sino de lo que permanece oculto. En el emblemático parque de Al-Murgan, un punto estratégico donde confluyen los 2 Nilos, el sonido de los pájaros ha sido sustituido por el de los detectores. Aquí hombres protegidos por equipos de seguridad libran una batalla centímetro a centímetro. Uno de ellos es Hussein Idris, miembro del Consejo Danés para los Refugiados. El trabajo sigue en marcha. Hemos descubierto grandes cantidades de minas y las operaciones continúan. La estrategia de los combatientes era clara: minar accesos, jardines y perímetros de edificios para frenar el avance enemigo. Ahora, con el regreso paulatino de la población, estas trampas explosivas son una amenaza latente. El trabajo de limpieza es titánico.
Tras comenzar nuestro trabajo, nos enfrentamos a obstáculos con la llegada del otoño y el aumento del barro provocado por las lluvias, lo que nos obligó a redoblar nuestros esfuerzos. A pesar de estas dificultades, podemos decir que se ha despejado el 80% de la zona. El área de intervención de este parque supera los 44.000 metros cuadrados. Es un trabajo de precisión quirúrgica donde cada paso en falso cuenta. La zona en la que estamos trabajando actualmente abarca 44.189 metros cuadrados. Hemos despejado secciones que contenían grava y adoquines autoblocantes, que ahora son seguras. Hasta la fecha, hemos logrado desminar más de 30 metros cuadrados. El objetivo es devolver este espacio a los ciudadanos para el mes de mayo, pero aunque las autoridades y las ONG internacionales han neutralizado miles de explosivos, mientras haya áreas abandonadas y barrios sin inspeccionar, el regreso a casa en Jartum seguirá siendo un paseo por un campo de minas. Y finalizamos en Togo porque su gobierno liderará ante la próxima Asamblea General de la ONU una ofensiva para que el mundo adopte el mapa igualitario que revela el tamaño real de África. El objetivo es enterrar la proyección Mercator del siglo XVI, un dibujo colonial que todavía se enseña en las escuelas y que mantiene al sur global considerablemente reducido. Aquí el informe. No es solo geografía, es una batalla por la realidad. África busca que el resto del mundo la deje de ver como un continente pequeño. Togo lidera ahora una ofensiva diplomática para expandir una verdad incómoda fuera de sus fronteras. ¿Vivimos en una suerte de mentira cartográfica? El mundo sigue usando el mapa de Mercator, una unidad de navegación del siglo XVI que para salvar los barcos sacrificó la verdad. Una distorsión que infla los polos y encoge el corazón del planeta. El resultado, Groenlandia parece igual de grande que África, cuando en realidad África es 14 veces mayor. Es lo que los expertos llaman imperialismo cartográfico. Que se elimine por completo el infame mapa de Mercator de nuestros libros de texto de geografía y se enseñe el mapa verdadero que refleja el tamaño real de África. Repito, este es el mapa igualitario de la Tierra. De este modo, Togo cuenta con el apoyo de todos los países africanos. No es un enfado político, es un reclamo basado en la geometría. El mapa igualitario devuelve a cada nación su peso real en el mundo. Lejos del ego, es una manera de justicia visual. Desde una perspectiva histórica y geográfica, esta lucha no va dirigida contra nadie, no va dirigida contra ningún Estado ni contra ningún individuo. Es una lucha por la humanidad, una lucha por la ciencia. Por lo tanto, las antiguas potencias coloniales deberían tener todo el interés en apoyar esta iniciativa de la Unión Africana porque se basa en una verdad científica. El tablero está listo. Togo llevará la propuesta al corazón del mundo, la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre. El objetivo es ambicioso, que el mundo entero adopte el mapa que ya utiliza la Unión Africana, porque quien dibuja el mapa influye en la mente de las próximas generaciones. Hasta aquí África 7 días. Gracias por acompañarnos.